Hubo llantos también, con mi familia, con mi equipo de trabajo, por ser submarinista y porque muchos de mis subordinados estaban parte de los 44. Muy poquitos no conocía, que eran los más jovencitos, pero particularmente conocí a todos. He navegado muchas singladuras, muchas navegaciones, muchas patrullas, con gran parte de esa dotación, particularmente, por ejemplo, Jorge Vergallo, el segundo comandante, fue mi jefe de operaciones cuando yo fui comandante del Salta, y así un montón de gente, oficiales, suboficiales. Obviamente es una tragedia. Perfecto, los traigo. Todos los hombres y mujeres de la Armada, obviamente también los familiares, con diferente dolor, pero todos lo hemos sufrido. Es una tragedia para las fuerzas submarinos, para la Armada Argentina y creo que para todos los argentinos, y me arriesgo a decir a la comunidad internacional submarinista. ¿Cómo se recupera o cómo se repone la fuerza después de una tragedia de estas características? Más allá de que pasó un año y que ya con el paso del tiempo se sabía cuál era el final una vez que lo encontraron, ¿cómo se reponen? ¿Cómo es tratar de que cada uno vuelva a tener la misma gana y el mismo empuje después de perder compañeros de todos los días? Por lo pronto con actitud. Actitud y aptitud, con C y con P. Actitud, con la frente en alto. No está muerto quien pelea. Si bien hoy el Santa Cruz está en reparaciones generales, hemos perdido al San Juan y a 44 tripulantes. El Salta está en un periodo de reparaciones importantes a Muelle, en Mar del Plata. Y obviamente en este momento no tenemos capacidad como para adiestrarnos, pero seguimos teniendo la Escuela de Submarinos. Tenemos la posibilidad de embarcar y adiestrar a nuestra gente que todavía quieren ser submarinistas en otros submarinos de países amigos, así como en algún momento hemos recibido alumnos submarinistas de otras armadas de países vecinos en nuestra Escuela de Submarinos. A mí particularmente como director de la escuela me tocó ser director y profesor de otros países. Ya que mencionan la formación, Balbi, perdón, ya que mencionan la formación, hace un ratito Horacio Tobías, y también nos lo dijo el jueves cuando estuvo aquí en La Nación Más en Café de la Tarde, decía que lo que él creía y veía era que faltaban horas de práctica, horas de navegación, que son fundamentales para saber actuar ante incidentes o dificultades que puedan aparecer cuando se está navegando. ¿Usted opina lo mismo? Las comparaciones siempre son odiosas. Mi papá era submarinista, fallecido, y seguramente que mi papá o el capitán Zavalla, que estaba hace un ratito en este asiento, navegaban muchísimo más que Tobías, o inclusive en mi época o en esta época. Claro. Es decir, los días de navegación, singladuras, horas de snorkel, etcétera, etcétera, puede variar año a año. Pero lo que no hay que dudar, y siempre lo dijimos del primer día, el submarino que sale a navegar tiene un adiestramiento paulatino a lo largo del año, empieza en principio de año, con el cambio de dotación, siempre se deja 3/4 partes de veteranía, va rotando un cuarto de veteranía, eso le da experiencia al submarino, se hacen navegaciones primero, adiestramiento en técnicas individuales, después colectivas, después en tácticas. Es decir, no somos improvisados, los submarinistas no somos temerarios, y es más, somos muy puntillosos y detallistas en todo lo que hace a la seguridad. Toda la dotación participa de las pruebas de 48 horas, por ejemplo, del estado operativo. Es decir, cuando el submarino... ¿Qué quiere decir la prueba 48 horas? Durante 2 días previos a cualquier navegación, sea de lo que corresponda, sea adiestramiento, operativo, lo que sea, toda la dotación se reparte de acuerdo a la especialidad, sea maquinista, electricista, comunicante, armas submarinas, maquinista, electricista, en su respectivo compartimento, y tiene que chequear todos los equipos y sistemas de su responsabilidad, que para ello estudiaron y lo saben operar. Y además, todos los equipos hay una redundancia, justamente, por si hay una falla en un equipo o sistema, está en forma redundante. Todos colaboran y participan de esa prueba. Llevan una planilla, después pasa por el jefe de cargo, llega al segundo comandante, finalmente al comandante, que es el que da el ok, listo a navegar. Si no está para navegar, no zarpa. Y se demora la zarpada el tiempo que sea necesario. Es decir, yo, de alguna manera, la Armada siempre desde el primer día que empezó a comunicar esta tragedia,
con muy poca información al principio, con mucha incertidumbre, con un montón de falsas incidencias, pero la Armada siempre comunicó la verdad, con transparencia y día a día lo que íbamos teniendo en cuanto a información. Y toda incidencia se verificaba, se corroboraba y se la desechaba si era necesario. Ahora, con toda la información, que ya habiéndolo encontrado, ¿qué cree usted que pasó? Yo voy a ser prudente con este tema. Igual no voy a esquivar la pregunta, no voy a ser ecléctico, pero es posible que la semana que viene, lo dijo bien el señor ministro hoy en conferencia de prensa y el otro día en la ceremonia del año de la desaparición del submarino, es posible que ya se cuente con el informe detallado, minucioso, de 3 expertos submarinistas, muchos más antiguos que yo, que fueron comandantes y de los viejitos, si me permite el capitán Zavalla aquí presente, que navegaron muchísimo más que yo y que han estudiado cronológicamente lo que pasó con el submarino y han ido inclusive a la etapa de mantenimiento, de adiestramiento. Y van a sacar un informe. Ahora bien, lo que sí podemos decir y confirmar, y justamente por la identificación fehaciente que hizo la empresa, que el estado del material implica un colapso, o sea, implosionó por profundidad. ¿Está bien? O sea, no por falta de mantenimiento, por la reparación de media vida. Ahora, la pregunta importante, que seguramente va a ser difícil de contestar, es ¿por qué llegó a esa profundidad y la dotación que siempre nos adiestramos y lo practicamos, y con vehemencia, todo tipo de emergencias, cuando hay una pérdida de plano, siempre hay un montón de emergencias para sacarlo a superficie. ¿Qué es una pérdida de plano? ¿Por qué llegó entonces a los 907 metros sin haber intentado reflotarlo antes? Bueno, evidentemente algo pasó a plano 40, ¿sí? Que en algún momento de plano 40 a plano... No sabemos exactamente cuándo implosionó. Está ahora a 900 metros. Claro. Supongamos que el dato escolástico, estadístico, es 700 metros de colapso. ¿Qué pasó en 40 metros y 700 metros? Que no tuvieron reacción para soplar resistentes, que se hace en una maniobra de 10 segundos, o soplar los lastres, puede durar 15 segundos, o eyectar la radiobaliza que tenían, o poner velocidad, planos arriba. Son emergencias que las practicamos muchísimo. Algo tiene que haber pasado. Lo que pasa es que no hay registro. Bueno, ¿qué puede haber pasado? Uno empieza a tener una conjetura bastante probable, que si en algún momento entró agua por el snorkel y después tuvo que salir a superficie, navegó en superficie, cargó aire, volvió a restablecer la propulsión con otro circuito de batería, dejó sin efecto el circuito de proa, que era la que había recibido en las barras de baterías. Bueno, lo explicó muy bien todavía. Después pudo navegar a plano de periscopio, o sea, 18 metros de la superficie, sin novedad. Tenía propulsión, había ventilado, ya estaba la gente sin novedad, había vuelto a inmersión y el comandante avisa que va a ir a plano 40 a inspeccionar la avería. En esas casi 3 horas, desde la última comunicación hasta que tuvimos ese dato de anomalía hidroacústica, que lo supimos a los 7 días recién, en esas 3 horas algo pasó, que no hay registros de ningún ruido, ningún hidrófono, como de la CTBTO, que sí detectó la anomalía hidroacústica. Algo pasó a plano 40 que no sabemos, pero algo pasó en la dotación que no tuvieron reacción para sacar como una boya que se va para arriba haciendo estas maniobras que ya les mencioné. ¿Puede haber ocurrido, por ejemplo, qué sé yo, que se hayan electrocutado y por eso ninguno haya podido hacer algo que sea tan sutil que no lo detecte, que no sea un ruido estruendoso? Lo que sí puede llegar a la implosión. Estamos hablando siempre en las conjeturas. Es posible que haya el circuito de baterías de proa, si mecánicamente no se separaron las barras y siguió eléctricamente conectada, más allá que no estaba propulsando sobre ese circuito, que haya seguido generando hidrógeno, que no se hayan percatado y que cuando fueron a ingresar al tanque, ahí hubo una reacción química con el hidrógeno, de mucha concentración al interno que no tenía concentración de hidrógeno. Puede ser, estoy haciendo una conjetura. A raíz de su experiencia, suponiendo cree que pudo haber habido una explosión rápida, instantánea, que atontó a todos y no pudieron reaccionar.
con esa pequeña explosión de hidrógeno suficiente, pero contenida, no hacia afuera, porque si no, no estaría, como lo demostró las fotos hoy, que el casco resistente, correcto, el casco resistente, si bien está en una pieza, muy deformado, torsionado y deformado hacia el interior el casco, evidentemente no hubo una explosión hacia afuera. Y si hubiese habido, a plano 40, hubiese habido en la superficie un montón de cosas flotando. Salvavidas y demás. Maderas, colchones, que es lo que hablábamos el otro día con José Costa. Ahora, usted decía que cree que la implosión puede haber sucedido a los 700 metros de profundidad. Es un dato estadístico, escolástico, que aprendemos en la escuela, de manual, de acuerdo a los ingenieros alemanes, donde se construyó el submarino, que fue en Emden. ¿Y esto por qué lo indica? Porque se lo halló a 907 metros. ¿Esto es por la forma en que se lo encontró? ¿Porque se lo encuentra muy entero? Por cómo está el casco, que si bien no mostramos fotos, pero sí hay un informe detallado, redactado por la gente de a bordo, y de acuerdo a lo que le transmitió la empresa, es que el casco está en una sola pieza, pero con todos los síntomas de haber implosionado o implotado. De las dos formas también puede ser. Pero es decir, colapsó por la presión externa, que superó la resistencia del material con que está diseñado el submarino, que el casco resistente no es poca cosa, es un acero especial de 33 milímetros. Hace un rato el ministro Watt decía que veía imposible la posibilidad de rescate, de reflotar el submarino. Por el contrario, escuchábamos a los familiares pidiendo exactamente eso, o por lo menos aparte de los familiares. ¿Usted qué opina? ¿Es posible rescatar el Ara San Juan? En primer lugar, Eleonora, bueno, yo no soy experto en naufragios, no soy buzo salvamentista, pero sí he leído de algunos casos históricos de submarinos. Obviamente las opiniones son subjetivas, yo quiero ser objetivo en cuanto a lo que he leído, en cuanto a diferentes naufragios. En la historia del mundo, estoy hablando solamente de submarinos, no de buques de superficie. Muchos submarinos nunca se encontraron. El Minerve, francés, año 68, muy cerca de la costa del Mediterráneo, y con una aeronave que lo sobrevolaba, se fue a inmersión, no se sabe qué pasó, nunca más se lo encontró, por ejemplo. Y muy cerca de la costa, no a mucha profundidad. Después, por ejemplo, el Dakar, se lo encontró a los 31 años, es un submarino israelí, también en el Mediterráneo, que aparentemente perdió plano, no se sabe por qué, puede haber sido una explosión de hidrógeno en su interior, donde no pudieron sacar a flote el submarino, y el submarino perdió propulsión y por principio de Arquímedes se va para abajo. Esa es la realidad. Y se va para abajo hasta que no resiste el casco y hay una implosión. Eso fue el Dakar. Por ejemplo, el Scorpion, submarino nuclear estadounidense, también año 68, cerca de las Azores, se lo encontró a los 6 meses y a 3.000 metros de profundidad. Y no se lo pudo rescatar. Es decir, no se lo pudo reflotar. Esa sería la palabra exacta. O sea que usted acompaña lo que dice el ministro Aguad. Un solo caso se quiso reflotar, que fue el proyecto Azores. Estados Unidos quiso en forma secreta reflotar, llevar a la superficie a un submarino, al K-129, submarino de Rusia en aquel entonces. Obviamente era un motivo muy estratégico. Claro, era para saber cómo era la tecnología del rival. Había un interés muy importante en reflotarlo. No importaba el costo, lo querían reflotar. Pero estaba a mucha profundidad, era un submarino importante de dimensiones, y ruso. El tema es que, si bien se manejó con mucho sigilo, mucho secreto la operación, Azorian, en la intención de querer llevarlo, se le rompió todas las lingas, todo el sistema que habían ideado para llevarlo a superficie. Obviamente, técnicamente fue un fracaso y no lo pudieron reflotar. Es decir, porque cuando un submarino implota, queda muy deformado, muy débil, con muchas partes. Bueno, ustedes vieron hoy que tanto la proa, la popa y la vela se han desprendido. Eso es típico de una implosión, porque están soldados con estructuras al casco resistente. Y el casco resistente, al quedar muy deformado, más torsionado, es posible, y más con la orografía nuestra del lugar, que nuestro talud, con toda la presencia de cañones y perfiles totalmente desparejos, sería
insisto, yo técnicamente no puedo asegurarlo. Yo lo que digo es, si intentó Estados Unidos un submarino a más profundidad y no lo pudo hacer, más allá del costo que fue muchísimos miles de millones de dólares, hay que ver, el Atlántico Sur, la meteorología siempre es pésima. Claro, eso no ayuda. Las ventanas de trabajo que podrían llegar a tener, estoy pensando, hablando en voz alta, ¿no? Sería muy difícil. La orografía es una cordillera invertida, el talud, lo desparejo del fondo. Vuelvo a insistir que... correctamente, ¿a qué me refiero? ¿Está en un lugar donde no se puede por alguna corriente marina desplazarse? ¿Está como anclado, por decirlo de alguna manera, el Ara San Juan en ese lugar o está en una zona... Sí, de alguna manera este año se quedó en el mismo lugar. Es decir, donde nosotros dijimos que el área 1 era el área de mayor probabilidad de ocurrencia, si bien hay corrientes marinas, hasta 2 nudos, si bien son aguas turbulentas a esa profundidad por la corriente de Malvinas, estimamos que se debe haber quedado en ese lugar. Ahora, cuando dice hasta 2 nudos, para los que no entendemos de estos términos, ¿esto podría significar una fuerza tal que podrían mover un submarino? No. Nosotros creemos que con las casi 2.000 toneladas de peso del submarino, una vez que chocó contra el fondo y quedó totalmente implotado, ahí quedó. Y quedó esparcido todos los escombros en un área de 80 o de 100 por 100 metros aproximadamente. ¿Se puede ser que se haya esparcido las partes una vez que chocó con el lecho y no que en el momento de la implosión empezara a desmembrarse? Se han hecho un montón de pruebas de implosión en banco, ¿no es cierto? Porque uno no prueba en realidad un submarino, no lo construye para después hacerlo implotar. Pero aparentemente en una implosión que puede haber sido a 700 o un poquito más de metros, ahí ya hay un desprendimiento de las partes que es de la libre circulación, que es chapa naval, que por dentro de esa chapa también hay agua. Hay agua afuera y adentro, por eso no hay diferencia de presión. Sí en el interno del casco resistente. Es posible que en el choque, que puede haber sido de proa, de punta, con una cierta inclinación, es posible que ahí también haya ayudado a desprender alguna que otra parte. Y eso haya sido el choque. Porque no se las encontraron tan lejos, o sea, si el área es de 80 a 100 metros, es bastante acotada el área donde se encontró todo. Pero para redondear la pregunta de Eleonora, históricamente no hubo un reflotamiento de estas características, y más cuando el submarino, vuelvo a insistir, el casco resistente implosionó, se deformó, se debilitó en muchos aspectos y es posible que si se quiere reflotar con lingas, con un aparato, si no existe ahora se construye, dentro de 10, 20 años a lo mejor existe esa tecnología, pero puede pasar que se puede llegar a destruir lo que se quiera levantar. Y no nos olvidemos que está en materia judicial. Entonces, por más que no sea un tema del costo de la operación, que técnicamente la empresa pueda reflotar alguna parte, la decisión y la autorización es de la doctora Yáñez. Bueno, justamente ya que la menciona, le pido un segundito porque tenemos la palabra. En el día de hoy habló la jueza que lleva adelante la causa del Ara San Juan, Marta Yáñez. Vamos a escucharla. Hoy tenemos un panorama que puede verosímilmente arrojar mucha mayor certeza a la instrucción que estamos llevando adelante. Estamos hablando de una embarcación que con agua llega a pesar alrededor de 2.500 toneladas. De manera que yo tampoco voy a arriesgar a perder las condiciones físicas, ni personas, ni vidas humanas, de poder rescatarlo, si ello conlleva a que lo van a romper. Bien. Es decir, prefiero conservar la prueba en la manera, de la forma que está, ante la eventual necesidad de tener que para ello o para el reflotamiento haga falta romper o cortar por pedazos. Es decir, vamos a destruir una prueba fundamental. Recién hoy me estoy haciendo la idea de que hay que ver pros y contras de un reflotamiento y si están dadas las condiciones para hacerlo. Condiciones que no solamente entiendo pasan por lo económico, sino fundamentalmente por la capacidad técnica con que se cuente de poder reflotarlo en las condiciones que están. Bueno, allí escuchábamos la palabra de la jueza. Esto dijo en el día de hoy, después de conocerse el hallazgo del Ara San Juan. Vamos a sumar aquí a la mesa a Carlos Zavala. Él es primer comandante del Ara San Juan. Muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias por la invitación. Un placer. Bueno, en primer lugar quería sumarlo justamente a esto que estábamos hablando. Ahora Balbi quiere también agregar algo de lo que decía recién la jueza, pero estamos hablando de la posibilidad del rescate, del reflote del Ara San Juan. ¿Usted lo ve posible? Todo es posible, es muy difícil y hay que medir las consecuencias. El submarino tiene baterías que tienen ácido, desprenden gases, desprenden cloro, desprenden hidrógeno y es una tarea muy complicada. Está debilitado su casco, se puede romper y es una tarea muy complicada. Yo fui salvamentista y eso puedo dar fe que no es una tarea fácil. Es muy costosa, muy riesgosa. Va a arriesgar la vida a mucha gente. Y le puedo contar un ejemplo de un rescate de otro tipo. En un vuelo que se hacía glaciológico antes de la campaña antártica, en 1977, un avión Neptune se estrelló en la isla Barnard. Estuvieron varios días buscándolo hasta que lo localizaron porque había quedado inflada una balsa de supervivencia que llevaba el avión y era un puntito rojo en un glaciar. Con mucha solidaridad y esfuerzo, una patrulla del ejército argentino, eso fue en septiembre de 1977, una patrulla del ejército argentino en enero, habiendo planificado muy bien toda la actividad, intentó rescatar los restos de los tripulantes del avión, entre los cuales estaban los restos de un compañero mío de promoción, que era el copiloto del avión, Miguel Ángel Berraz. En esa actividad, un helicóptero se estrelló y murieron sus 3 tripulantes. Y finalmente se abandonó la tarea y quedaron allá los tripulantes del Neptune y los tripulantes del helicóptero. Es claro, o sea, usted habla del riesgo también de aquellos que afrontarían las tareas de rescate. Claro, entonces esas cosas son riesgos que hay que medir y hay que evaluar. Hay posibilidades, se ve que es muy difícil un reflote, recuperar los cuerpos, porque en realidad lo que quieren los familiares, en realidad no, creo que no es el submarino en sí. O sea, y para la justicia, con el submarino donde está, las pruebas la pueden recabar de ahí, por lo que dice la jueza. ¿Hay alguna posibilidad de que se pueda recuperar alguno de los cuerpos? Pienso cuando vino este aparato ruso que tenía la posibilidad, cuando se los podía rescatar con vida, que podía descender, que era como una cámara. Sí. ¿Hay posibilidades de eso? ¿No? Exactamente. ¿Hay posibilidades de eso? Lo veo muy difícil, realmente, porque no sabemos cómo está el submarino, no sabemos cómo están sus escotillas y no sabemos qué hay adentro del submarino, porque evidentemente hubo ingreso de agua y el agua con las baterías es una mezcla explosiva, es peligrosa. Balbi quería agregar algo. Sí, particularmente, tal vez haya un error de concepto o explicación en su momento cuando hubo en el edificio Libertad, la empresa le explicó a los familiares. Me remito, lo decían recién, ¿no? La señora Vallejo, que la entiendo desde el dolor y la respeto en sus observaciones y opiniones. Pero el objetivo, y me lo puede corregir el mismo capitán del Seabed Constructor o de la empresa Ocean Infinity, que la grúa más grande que tiene en su cubierta, en la parte de popa, puede izar hasta 250 toneladas. 250 toneladas. ¿Cuántas toneladas tiene el Ara San Juan? Hasta varios miles de profundidad podría levantar, porque la longitud del cable de acero reforzado que tiene esa grúa lo permitiría. Claro, recién dijo 1.200 metros. Claro, y estamos a 900. El tema de la profundidad no hay problema, el tema es el peso. Entonces, lo que haya quedado del submarino, más allá de las partes que se desprendieron, vamos a suponer que puede haber 1.700 toneladas. Y con el ingreso de agua, posiblemente más. El tema es, sí podría llegar a levantar, izar una parte de un escombro que autorice la doctora Yáñez y que sirva para el peritaje. Claro. Porque si se puede hacer, porque lo importante acá es hacer el peritaje de la unidad, sea de los escombros, del casco resistente o de las partes que quedaron separadas. Ahora, si hay un escombro que se puede visualizar bien con una foto, una filmación, y basta para hacerle un peritaje, ¿para qué reflotarlo?
Claro, o sea, ¿se puede cortar un pedazo del submarino y llevarlo para hacer un peritaje? El tema que los ROV que bajan a filmar pueden tener brazos hidráulicos tipo pinzas, tenazas. Sí. Yo no sé si pueden llegar a soldar el casco para hacer una apertura en el casco resistente. Claro. No es fácil, son 33 milímetros, pero sí tal vez levantar algo menos de 250 toneladas de algún escombro o alguna parte que le sirva al peritaje. Claro. No sé si me hice entender, pero... Sí, se entiende. La jueza, por lo que se le escucha a ella, le basta y sobra, por decirlo de alguna manera, para los peritajes tener las fotos, los videos y este mapeo 3D del suelo como para tratar de reconstruir todo. ¿Se puede, sin reflotarlo, saber qué pasó? No sé. Realmente no sé. Se puede tener indicios. Claro. Que hay indicios, pero concretamente no sé qué le puede satisfacer a la jueza para determinar esto. ¿Qué valor tendría? ¿Para usted, Balbi? Discúlpeme, señor, señor comandante, pero lo que sí se puede descartar, y si bien no vimos las imágenes, yo tampoco las vi, pero está redactado, es que no fue un ataque de un torpedo, ni de misiles como en algún momento se dijo. Claro. Es decir, implosionó, vuelvo a decir, no sabemos por qué llegó a esa profundidad sin reacción de la dotación. Eso podemos hacer diferentes conjeturas. Si hubo una reconexión de baterías, si hubo, vos me lo preguntaste hace un ratito, es una conjetura, es respetable. Pero esas conjeturas se pueden llegar a determinar fehacientemente con una parte del submarino. Habrá que ver si la filmación que pueda hacer el ROV del casco resistente y la deformación que tenga el casco resistente permita llegar a alguna confirmación de alguna conjetura. Eso no sabría decirlo. Supongamos si hubo una explosión interna, esto de que abren una compuerta y les explota y lamentablemente los inmoviliza a todos. ¿Eso puede quedar en el casco algún registro o es tan grueso que no queda el más mínimo registro a menos que ingreses y lo veas por dentro? ¿Se entiende la pregunta? Está bien. Hay que ver cómo quedó el casco, si se puede ingresar al interno. Tal vez no se puede ingresar. Claro. Si no hay ninguna apertura, una abertura, no se va a poder ingresar. Y de todas maneras esa mínima explosión, suficiente para atontar a toda la dotación y contenida, que lo mantiene el casco resistente, desde afuera no se va a poder observar. Claro. Y más si no se puede ingresar. Le quiero preguntar esto mismo a Carlos, porque Carlos fue el primer comandante del ARA San Juan. De hecho, estuvo en Alemania con el ARA San Juan antes de que el ARA San Juan tenga la bandera argentina. Hace un rato hablábamos, se colocó la bandera argentina un 18 de noviembre, lo decía Carlos, como gran conocedor, Carlos del ARA San Juan, y con todo lo que ha leído y visto en el día de hoy, ¿qué cree que pasó? Bueno, es evidente que ha habido una explosión, lo hemos visto, está registrada, son hechos concretos, y algo que ha dejado sin reacción a la dotación, por lo cual el buque se fue al fondo y pasó la profundidad de colapso. Están las pruebas, está el buque, la descripción de lo que se ve, y bueno, eso es lo que pasó. Claro, acá la gran duda, que es lo que hablábamos recién con Balbi, es qué le puede haber pasado a la tripulación para quedarse sin reacción. Y evidentemente la tripulación ha quedado fuera de servicio, digamos, ha quedado sin reacción. Claro. Yo estoy convencido, este es mi convencimiento, que han muerto instantáneamente. Sin sufrir. Y punto. Y después el buque se fue al fondo. ¿De qué? Por la explosión del hidrógeno. O sea, ¿consideran esto, coinciden en que lo más probable... Lo más probable es el tema del hidrógeno. El hidrógeno es altamente explosivo. Al abrir el tanque de baterías puede haberse producido eso. Pero es evidente que ha habido algún hecho instantáneo que ha dejado a la dotación, digamos, sin reacción. Claro. Ahora, y eso nos trae la satisfacción, el consuelo, que no han sufrido. Claro. Han estado trabajando para salvar su buque hasta que en un momento dado se produjo esa explosión y el buque y murieron. Y el buque siguió hacia el fondo. Claro. ¿Se puede decir que estuvieron, les tocó entre comillas, bailar con la peor situación que se podía dar, como que se juntaron todas las situaciones, el mal clima, todo como para que
¿se dieron a tragedia? Sí, se puede asumir que ha habido una serie de hechos concadenados que han llevado a esta situación, que se ha perdido el control del buque por la explosión, pero y el buque ha ido hacia el fondo hasta llegar al fondo. Claro. Ahora, cuando preguntaba esto, José, pensaba en usted, Balbi, en el parte diario que tuvo que dar, en su rol como vocero de la Armada en una situación como esta. Quería preguntarle cuál fue el día más difícil para usted. Creo que todos. Fueron dos, particularmente cuando nos enteramos de la anomalía hidroacústica, que ahí como submarinistas sabemos qué pasó. Si bien uno lo puede corroborar hasta no encontrar lo que pasó en el día de la fecha. Y el día 30 de noviembre, que coincidió con el día 14 de búsqueda y rescate, donde se dio por finalizado el caso internacional de búsqueda y rescate, que lo que intenta siempre es la salvaguarda del hombre en el mar. Y se duplicó esos 7 días estadísticos de manual que otras armadas ya lo han probado, que es cuando un submarino no puede salir a superficie por sus propios medios y queda haciendo supervivencia apoyado en el fondo, asentado en el fondo. Son 7 días de supervivencia, generando oxígeno, filtrando el anhídrido carbónico y duplicando ese tiempo, que fue el día 14, 30 de noviembre, que hubo que dar el parte que se finalizaba esa búsqueda de rescate. Pero yo creo que a los 7 días, cuando tuvimos la anomalía hidroacústica, y yo ahí interpreté rápidamente qué había pasado, no la causa, pero sí a qué se debía esa anomalía hidroacústica, que algunos hidrófonos, que pueden ser sismógrafos o justamente lo de la CTBTO, que es para detectar pruebas nucleares de ciertos países, ese fue el día peor. Es decir, que ese día 30 de noviembre, que recuerdo muy bien... En realidad fue el 23 de noviembre, cuando supimos la anomalía hidroacústica. Pero el 30 fue cuando usted salió a decir justamente que también se terminaba la fase de búsqueda y rescate internacional, ¿no? Que decía, que quería decir justamente, y hablándole sobre todo a los familiares, que ya no se tenía esperanza con vida. Claro, ¿no? Porque de alguna manera estaba diciendo que no había más esperanza de sobrevida en el interno, si es que quedaron haciendo, de alguna manera, que no lo sabíamos, supervivencia. Después de que lo encontraron, ¿recibieron ya contacto, mensajes o algún tipo de propuesta de alguna de las otras armadas como para venir a colaborar o algo como lo hicieron en una primera etapa? ¿Algún otro país se contactó ya con ustedes como para decir algo? ¿En qué momento? Ahora, en estos últimos, desde que se conoció a la medianoche ahora, ¿algún país dijo: me vuelvo a poner a disposición, como se pusieron en ese momento 19 países para algo? A ver, yo estoy convencido que deben estar todos atentos a estas noticias, a estos informes, el informe de la semana que viene de los 3 expertos, lo que se pueda llegar a dilucidar del peritaje de la doctora Yáñez. Toda la comunidad internacional submarinista, estoy seguro, está esperando qué pasó. Y así como todas las armadas vecinas que tienen submarinos están atentos, pero esta etapa, que fue un contrato internacional con una empresa privada, de una búsqueda científica lenta, no se justificaba la colaboración, pero estoy seguro que en el sentimiento están. Estoy seguro de eso. Zabala, quiero preguntarle a usted qué sintió en el día de hoy cuando conoció. Bueno, ahora pasaron 366 días, lo hablamos hace un rato con Horacio Tobías también, y sobre todo por su relación con el Ara San Juan, mirando hacia atrás todo lo que sucedió en estos días, en este año y un día. ¿Qué le pasó a usted hoy cuando se enteró del hallazgo? Yo me desperté 4:30 de la mañana y escuché esta noticia. Y bueno, ya había una presunción de que podía ser por el tamaño del eco detectado y demás. Y ciertamente sentí cierto alivio, porque concretamente no había ninguna posibilidad de vida, y siento alivio por los familiares. Yo en todo este tiempo, mi única preocupación han sido los familiares. Esta pérdida tan insospechada, porque uno no piensa que se va a morir.
y menos en un accidente de este tipo. Nosotros los submarinistas hacemos muchas pruebas, nos adiestramos, preparamos nuestro buque con esmero, lo verificamos cada vez que vamos a salir a navegar. Tenemos unos procedimientos muy severos para hacerlo, ya sea para salir a navegar, para reparar el buque. Y bueno, entonces es muy doloroso que pase esto. Y más aún, lo peor es la incertidumbre, no saber qué pasó, dónde están, y tantas versiones que sale gente a decir cualquier disparate y no piensa en los familiares. Y entonces eso a mí me puso y me ponía muy mal. ¿Cómo fue el trato de los familiares ¿Cómo fue el trato hacia los familiares durante este año? ¿Cómo se les informó? Por lo que usted pudo saber el contacto. Yo no he tenido ese rol. Pero por su contacto con ellos, ¿usted considera que fue óptimo, que fue bueno, que los familiares? Solamente tuve contacto con la señora Itatí, la mujer del cabo. Itatí Leguizamón. Una bellísima persona que asumió cuando se dio la noticia de la explosión. La vi por televisión y dijo cualquier cosa, pobrecita, estaba sacada. Sí. Y al otro día coincidimos en un programa de televisión y era una mujer creyente, educada, reflexiva y bueno, apoyada en su fe, comprendió y dijo que había dicho un montón de disparates, pues no sabía qué estaba diciendo, y había asumido rápidamente lo que pasó. Ella es una mujer de fe y bueno, un ejemplo de mujer de cómo se sobrepone uno a los problemas, a las dificultades, a estas tragedias. Muy valerosa, una mujer muy valerosa. Bueno, y como ella hay otros familiares también, por supuesto, que el día de hoy fue un día clave y están allí escuchándonos amablemente desde Mar del Plata. Seguimos así el contacto con Jerónimo Mura. Jero. Hola, Helio. Sí, en medio del dolor, de la angustia que están atravesando los familiares después de haber conocido la noticia y de ahora un pedido de justicia, ¿no? Para que se investigue y se llegue a los responsables, si es que los hay, de esta tragedia, ¿no? La tragedia de los 44 tripulantes del Ara San Juan. Vamos a preguntarles a algunos de los familiares que están con nosotros, bueno, cómo están viendo toda esta situación. Estamos junto a Yolanda Mendiola, quien es la madre del cabo Primero Cisneros. Yolanda, buenas noches. Bueno, gracias, por supuesto, valoramos mucho la oportunidad de acercarse acá a charlar con nosotros. Recién lo escuchábamos al capitán Balbi, usted me dijo que quería responderle un poco por las declaraciones que nos estaba dando recién ahí en el piso. Sí, buenas noches a los que están del otro lado de la cámara, buenas noches a Balbi. Él me conoce a mí. Sí. Bueno, yo quiero decirle a Balbi, ¿quién sabe si la implosión fue por el hidrógeno? Puede ser que el submarino haya embestido con los buques que en ese momento se encontraba con el Avis apagado, robando nuestra riqueza en el océano. Sabemos que había un buque, el Pez Mar 1, que era de España, en ese momento con el Avis apagado cuando desaparece el submarino. También buques chinos, y sabemos que los buques chinos van de a dos, que son gemelos. Encontraron flotando boletas chinas, cajas de carne, de cosas así en el agua, y entonces tenemos que tener en cuenta que puede haber embestido el submarino como estaba incomunicado y a la deriva. Puede haber habido un choque y esto hizo que se vaya a pique a fondo. Y esto que él llama implosión puede haber sido el hecho de caer al fondo e irse comprimiendo, porque a 900 metros, que es en la que se encuentra, puede haber producido esto y no ser el hidrógeno que ellos dicen. Entonces, por lo tanto, los familiares necesitamos que lo saquen
y sacarnos de estas dudas. Lo que nos transmitieron en el hotel a nosotros, nos dijeron que la cápsula esa de acero alemán de 33 milímetros estaba en perfectas condiciones, por lo tanto es lo que está conteniendo a los 44 submarinistas. Nosotros, por lo menos yo, creo que la jueza debería avalar esto de poder sacar esta cápsula y luego ocuparse de los pedazos que están a ambos lados, de la hélice que está encallada, sabemos con 2 hélices 5 hacia arriba. El resto se lo puede sacar en partes. A nosotros lo que nos interesa es la cápsula de acero. ¿Balbi le quiere contestar? Otra cosa. adelante, Tuvimos un año de dolor, hablan de valentía. Las madres peleamos por nuestros hijos. De valentía sabemos mucho. En este año hemos luchado para que el gobierno nos escuche. Tener que acampar en una plaza de Mayo 52 días. Tener que soportar climas, estados en nuestra salud. A nadie le interesó, a escasos metros de la Casa Rosada, no ser visto por el señor presidente, clamar para que se nos atienda y ser también vistos por un dron en la plaza, querer desalojarnos con policías cuando habían 20 mujeres en carpas, sufrir que nos quiten el carbón, no poder utilizar las garrafas de gas, someternos a ruidos molestos a las 3 de la mañana, taladrando los mosaicos de esa plaza, tirarnos agua en los días de lluvia. De valentía sabemos mucho las madres, claro, madres, sí, esposas, hermanas y familiares. Nos gustaría que esta lucha tenga un resultado positivo. Sabemos que los argentinos están viéndonos en este momento. Esta es mi oportunidad. No me gusta callar la forma en que se nos ha tratado a los familiares por pedir por 44 héroes que están perdidos, que el mundo quiere una explicación. Ante un ministro de Defensa que al recibirnos nos dice que él no puede hacer nada, que yo le supliqué que por favor llame al presidente, que no se le podía molestar al presidente por algo así. ¿Cuándo se le tiene que molestar al presidente si estamos clamando por 44 servidores a la patria? Señora, aquí estamos escuchándola. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, no, acá estamos escuchándola atentamente, ¿sí? Aquí en el piso. Querría Balbi contestarle al comienzo, ¿no?, de lo que usted dijo que se refería sí, a él. Pero yo quiero terminar con esto. El presidente no nos recibió, sí, y bueno, en la forma que hubiéramos querido. Es un presidente que tendría que haber actuado de otra manera, estar con los familiares como lo hizo el presidente de Chile, ustedes saben, en un caso que tuvieron allá. El caso de los mineros. Sí. En este caso no fue así. Es un ejemplo. El presidente de acá no lo hizo, nos recibió el día 6 de febrero, 45 minutos, nos quitaron los celulares. No había un micrófono para el presidente, yo me acuerdo bien que pedí un micrófono para el presidente porque no se escuchaba nada. Usted no se sintió acompañada por el gobierno. Puntos del cual eligió un solo punto, sí, el de la recompensa, un monto no consensuado con los familiares que no alcanzó a traer a ninguna empresa, pérdida de tiempo constante, arrastrando a un año a los familiares. No tendríamos por qué haber nosotros, los familiares, con nuestro dolor, tener que luchar, suplicar para que un presidente, un ministro de Defensa estén a la altura de estas circunstancias. Yo he padecido, al igual que los demás familiares de los 43 tripulantes, pérdidas, porque he perdido el tiempo de estar con mis nietos, con mi familia, he dejado mi casa al igual que los demás familiares. Claro, Yolanda. Nadie se pone en el lugar del dolor. Yolanda. Y hablan de que no pueden sacar al submarino. No nos parece.
ya lo encontramos y que se debe actuar de la manera correcta. ¿Me escucha, Yolanda? No hablar de que no se puede sacar, que la jueza de Caleta, Olivia, Yolanda, ¿me escucha? Tiene que hacer. ¿Me escucha? Se ponga a analizar, Yolanda, ponerse del lado de todos los familiares. ¿Me escucha? Ahora sí puede hablar el señor Balbi. Bien, muy bien. Muchas gracias, Yolanda. La escuchábamos recién atentamente. Me gustaría también escuchar la palabra de Balbi. Sí, concretamente dos conceptos objetivos, ¿no? Yo opiniones objetivas no voy a meter, pero el casco, es muy precisa la redacción que hicieron los observadores con información de la empresa de a bordo. Está en una sola pieza, quiere decir que no está partido en dos, pero está visiblemente deformado en ciertas partes, tanto en proa como particularmente la banda de babor. Es decir, está debilitado. Lo que no sabemos es si hay alguna abertura por donde pudo haber entrado o no agua, porque no vimos las imágenes. Claro. Tampoco lo dice precisamente la redacción del informe. Eso por un lado, es decir, no es que está intacto el casco, está seriamente abollado y deformado producto de un colapso. El otro, y rápido, se había ya estudiado un minuto, Yolanda, así termina Balbi y después le damos un tiempo. Se había evaluado como fue en el medio de un temporal y es una zona no llena, pero de presencia de muchos pesqueros de diferentes nacionalidades. Se evaluó en algún momento una posible colisión a plano de periscopio, el submarino, con un pesquero. Pero esa basura se la estudió y parecería que haya sido basura tirada por los pesqueros. Tampoco hubo ningún registro en comunicaciones de ninguna colisión que algún buque se haya colisionado con algún submarino, aunque sea en periscopio. Debería haber habido algo en la superficie, que no la hubo, y aparte no nos olvidemos que la comunicación del jefe de operaciones, que fue el último que se comunicó, que fue a las 07:26 del día miércoles 15, informó que se iba a plano profundo a hacer descansar a la gente, porque estuvieron en medio de un temporal en superficie durante varias horas, y que iban a inspeccionar la avería y que después se iban a informar y que ya estaban rumbo a Mar del Plata, al 015 de rumbo, a velocidad 5 Es decir, el submarino tuvo la intención, y si dijo que lo iba a hacer, es porque lo va a cumplir, de ir a inmersión. Entonces, alguna colisión a plano de periscopio con pesquero, no hubo ninguna otra evidencia que lo afirme. ¿Está bien? Pero sí se estudió la basura y aparentemente era basura, literalmente, tirada, arrojada, lamentablemente que contamina el mar, todos los pesqueros que están por ahí, ¿no? Bien, bueno, enseguida volvemos allí con nuestro móvil en Mar del Plata. Muchísimas gracias, Balbi, por su tiempo. Gracias por la invitación, muy amable. Zavala. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa. Seguimos aquí con este especial Ara San Juan hasta las 23. En instantes vamos a estar hablando con especialistas sobre rescate submarino y también, por supuesto, con más familiares. Quédate ahí, ya venimos.